Muy buenos días a todos y a todas. Es un placer, ya por segundo año, presidir esta jornada de participación de la infancia en el Congreso de los Diputados. Esta es una jornada organizada por la Comisión de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, junto con la Plataforma de Infancia y UNICEF. Quería dar las gracias, en primer lugar, a la Plataforma de Infancia, UNICEF y a todas las organizaciones que forman parte por el trabajo incansable que realizan constantemente y por su empeño, ilusión y esfuerzo en la celebración de esta jornada. Esa sociedad civil y organizada tiene un papel fundamental en el trabajo parlamentario y en la lucha por los derechos de la infancia. Es necesario que estén siempre presentes en nuestras instituciones, que sea la fuerza que nos guía y nos empuje hacia adelante. También quiero dar las gracias a los miembros de la mesa de la comisión y a todos los portavoces de todos los grupos y a los y las vocales de la comisión. Hemos demostrado que, más allá de las lógicas y sanas diferencias políticas, estamos todas de acuerdo en que se escuche la voz de la infancia en esta comisión y en el Congreso. Y hemos podido organizar estas jornadas con el compañerismo del que sabe que tiene un objetivo común. Y ese objetivo es que hoy la voz que escuchemos sea la de los niños y las niñas. Por ello, no me quiero extender en absoluto. Pero sí que quería explicar brevemente cuál es el objetivo que nos trae hoy aquí. La participación infantil es un derecho y uno de los 4 principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño. El lunes, en Ginebra, algunas ONGs que comparten hoy espacio aquí con nosotras y yo misma pudimos asistir en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a la presentación por parte del Gobierno español del informe de aplicación de la Convención sobre Derechos del Niño. Allí fuimos testigos de la importancia que el Comité de los Derechos del Niño concede a la participación infantil. Se interesaron por el estado de la participación infantil en nuestro país y por el número y estado de los consejos de participación de infancia. Diputados y diputadas, junto al Gobierno y a las organizaciones de la sociedad civil, tenemos un reto importante por delante. Un reto que es precioso y valiosísimo. Conseguir la verdadera participación de la infancia en la política, de toda la infancia. También la de aquellos niños y niñas en riesgo de exclusión social, de los que forman parte de minorías o se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y esa participación no puede ceñirse en absoluto a un único acto como el de hoy anual, sino que tiene que prolongarse durante todo el año. En el día a día de nuestros quehaceres debemos rendir cuentas también a nuestra infancia. Por todo ello, para mí es una alegría, un honor y una de las cosas que dan sentido a mi trabajo como presidenta de esta comisión, presentar a los niños y niñas que van a intervenir a continuación. Quiero darles las gracias por estar hoy aquí, a ellos y también a sus acompañantes, por todo el trabajo que llevan haciendo de preparación y por la confianza depositada en esta comisión. Son Sara Forsyth Martínez, del Consejo Municipal de Infancia de Logroño, Saray Gómez Ortiz, del Consejo de Infancia y Adolescencia de Mislata, en Valencia, Alberto Conde Chavero, del Consejo de Participación de Cazalla de la Sierra, en Sevilla, Francisco Javier Rodríguez Lozano, cibercorresponsal del Grupo de Participación de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, Mireia Mejías Roca, del Consejo Municipal de Infancia de Tarragona, Andrea Cámara Calo, del Colectivo de Acción para el Juego y la Educación de Alcalá de Henares, Hugo Trigo Ruiz, del Consejo de Participación Infantil de Regueras, en Asturias, y Iago Herrero Pascual, del Consejo de Infancia y Adolescencia de Pedrola, en Zaragoza. Así que, sin más, doy paso ya. Doy paso ya a la primera representante infantil, Sara Forsyth Martínez, del Consejo Municipal de Infancia de Logroño, en La Rioja. Gracias. Gracias, Mar. Buenos días y muchas gracias a todos los que hacéis posible que, por segunda vez, una representación de las niñas y niños de los distintos municipios de nuestro país participemos en este intercambio de necesidades, propuestas e intenciones, amparados por el derecho que tenemos a expresar nuestra opinión libremente en los temas que nos afectan, según recoge la Convención sobre Derechos del Niño en su artículo 12. Y hace 12 años que nací en Logroño, capital de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y estoy representando al Consejo de la Infancia y Adolescencia de mi ciudad. A finales del año 2015 fue la primera vez que oí hablar de ello,
cuando mi maestra pidió voluntarios para representar al cole en dicho órgano en la ciudad y pensé, qué oportunidad para decirle al ayuntamiento todas las ideas y quejas que mi abuelo y yo compartíamos diariamente en nuestro recorrido de casa al cole. Estar hoy aquí es sentirse eslabón de una cadena que es real. Estar delante de todos ustedes me hace sentir que nuestras dificultades son comprendidas, que nuestras propuestas son estudiadas, que nuestras necesidades son sus problemas, que nuestro sufrimiento es su preocupación y que nuestra felicidad es su objetivo. Así lo transmitiremos a nuestros consejos de origen. Ejemplo de esta realidad fue la primera comparecencia de infancia ante la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, celebrada en esta misma sala 2 meses después del 4º Encuentro Estatal de Consejos de Infancia y Adolescencia, acogido en Santander. Una puesta en común en la que se escucharon cerca de 200 voces infantiles que, aunque de distinta procedencia, compartíamos las mismas inquietudes, sueños y propuestas. Las conclusiones se transcribieron y como resultado tenemos el Manifiesto de Santander 2016, cuya temática, la participación, la educación, la protección, los refugiados, la salud y bienestar e igualdad, es la que estructuró esa primera comparecencia y la que hoy estamos celebrando. Desde entonces ha transcurrido un año de trabajo, no solo para los consejos infantiles, que mis compañeros desarrollarán a continuación, también para la Comisión Permanente No Legislativa de Derechos de la Infancia y Adolescencia, frente a la que hoy nos encontramos en el Congreso de los Diputados, que teniendo en cuenta lo expuesto en esa pionera comparecencia, ha realizado 6 preguntas orales al Gobierno, solicitando datos e informes. Ha convocado 6 comparecencias de Gobierno, de la ministra de Sanidad, Servicios Social e Igualdad, del ministro de Interior, etc. Ha convocado 13 comparecencias no gubernamentales, con organizaciones, plataformas, agencias y fundaciones relacionadas con la infancia, entre ellas la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, la ONG de Desarrollo entre Culturas, la Asociación de Familias de Menores Transexuales, Crisalis, la Fundación Raíces, la Plataforma de Infancia, UNICEF, etc., y ha elaborado 35 proposiciones no de ley. Nuestro agradecimiento a las diputadas y diputados que integran nuestra comisión, la Comisión de la Infancia y Adolescencia, por su labor diaria y lucha dialogada, pensando en nosotros, y por ese esfuerzo para elaborar 35 proposiciones no de ley en el año 2017. También nuestro agradecimiento a las organizaciones, asociaciones, fundaciones y plataformas dedicadas o relacionadas con el mundo de la infancia, por su trabajo y por esa necesaria y constante colaboración con las comparecencias. Para terminar mi intervención, quiero recordar el lema del 4º Encuentro Estatal en Santander, tras la pista de nuestros derechos, porque tiene que ser el referente de nuestro esfuerzo y trabajo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Sara. Es el turno ahora de Saray Gómez Ortiz, del Consejo de Infancia y Adolescencia de Mislata. Gracias por darme pie, Mar. Buenos días, soy Saray Gómez Ortiz. Tengo 12 años y llevo casi 3 años en el Consejo de Participación de Infancia y Adolescencia de mi municipio, el cual es Mislata. Y a continuación os voy a hablar acerca de las propuestas que hicieron mis compañeros este 2017 para así tenerlas en cuenta este 2018. El primer punto del cual hablaré es la participación. Queremos que se siga impulsando la participación con respecto a los niños, niñas y adolescentes, para así poder tener en cuenta nuestras propuestas. Yo siempre digo que los infantes tenemos una mejor visión de la infancia. Que se puedan invitar a los chicos y chicas a las comparecencias que la Comisión elabore este año y que en base a las propuestas que os harán mis compañeros y compañeras a continuación y las que se os propongan este año, nos informéis sobre todos los avances. El segundo punto a tratar es la educación. Queremos mejoras en el sistema educativo teniendo en cuenta las tasas de abandono. Queremos saber los avances para lograr un pacto por la educación en el Congreso de los Diputados. También buscar y llevar a cabo soluciones para erradicar el bullying. Y trabajar la educación emocional. Desde nuestro punto de vista, estos 2 últimos temas son muy importantes,
ya que van además ligados entre sí. Además, si te hacen sentir rechazado, marginado, olvidado o incluso maltratado, te llegas a sentir como si no fueras nada. Y por esto y muchas otras razones, la educación en valores y la educación emocional es tan importante, ya que los sentimientos anteriormente dichos no deberían ir ligados ni a la infancia ni a la adolescencia. El tercer tema es la protección. Pedimos que se haga un seguimiento en casos de violencia hacia la infancia. Sabemos que estáis trabajando una ley sobre la violencia contra la infancia y nos gustaría conocer de sus avances. También queremos apoyo en sistemas familiares para que se pueda pasar más tiempo con sus hijos e hijas. Así también hacer todo lo posible para que los niños y niñas menores de 6 años no estén en las instituciones y proteger a todos ellos de agresiones sexuales. El cuarto punto del cual hablaré son los refugiados. Queremos que se asegure que ninguna persona sea discriminada, rechazada o que no tenga el mismo derecho al desarrollo y a la supervivencia y a sus derechos como persona ciudadana, solo por su lugar de origen. Además, nos gustaría que se garantice refugio a las personas que, por cualquier tipo de motivo, no pudieran estar en sus países de origen. Y, por último, pero no menos importante tema, es la igualdad y el bienestar. Queremos que se esté muy pendiente de realizar todas las acciones posibles para reducir la pobreza. Queremos la accesibilidad de servicios de calidad a todas las personas e igualdad en aspecto laboral, como no tanto laboral, entre hombres y mujeres, así como considerar toda la diversidad respecto a las identidades de las personas según su orientación sexual, LGBTIQ, y velar para que no se den más casos de violencia de género. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Saray. Es el turno ahora de Alberto Conde Chavero, del Consejo de Participación de Cazalla de la Sierra. Gracias, Mar. Buenos días. Soy Alberto Conde, tengo 16 años y vengo de Cazalla de la Sierra, un pueblo de la provincia de Sevilla. Llevo formando parte de espacios de participación 5 años. Bueno, pues como joven agradezco poder participar en esta mesa, porque considero que participar es tomar parte de algo. Por ello, espacios como este y programas como el Parlamento Joven, Consejo de Infancia, foros, encuentros y comisiones nos permiten implicarnos y adquirir herramientas que favorezcan la participación, no solo en el entorno donde vivimos y ejercemos como ciudadanos, que también favorece la comunicación y la ciudadanía, desde el respeto y el acercamiento a las políticas y las instituciones, donde se decide casi todo lo que como jóvenes y como ciudadanos nos afecta. Para poder participar, los chicos y chicas y los jóvenes necesitamos espacios donde hacerlo, querer hacerlo y saber hacerlo. Necesitamos campañas de sensibilización y, además, espacios de reflexión y trabajo donde nacen las ganas de participar, de tomar parte, de donde podemos tomar decisiones que nos hagan avanzar, donde descubrimos que incorporarnos a un grupo por iniciativa propia o por amistad o por compartir con otros jóvenes para alzar nuestra voz y ejercer nuestro derecho a ser oídos y escuchados no solo es posible si existen estructuras, estables de participación que permitan incorporar la perspectiva juvenil en las políticas locales. El diseño de los espacios en los que los adolescentes y jóvenes podamos poner en común la visión que tenemos de nuestro pueblo o nuestras ciudades, planteando los problemas que nos afectan y llevando propuestas de mejora que ayuden a resolverlos y defender desde estos espacios el derecho a la participación. Para fomentar todo ello, sería importante que desde el Estado se valore y hagan campañas en favor de los principios de participación, favoreciendo que los ciudadanos tengan ganas de opinar y actuar sobre el mundo del que forman parte, creando conciencia e implicación en la resolución de los problemas de su comunidad. Uno de los sitios donde nos formamos y pasamos más tiempo, los jóvenes y niños y niñas, es en el centro educativo. En él participamos de forma pasiva. Solo escuchamos. Por ello pedimos encontrar en los centros educativos formas y espacios para que los jóvenes seamos escuchados y podamos opinar. Sería importante buscar la fórmula para que profesores, alumnos y alumnas seamos conscientes de la importancia y el beneficio que tiene la participación. Tendrían que ser parte de nuestra formación, actividades y dinámicas que nos enseñen a desarrollar habilidades sociales relacionadas con las maneras y formas de hacerlo.
La importancia de crear comunicación, lazos y redes entre todos los chicos y chicas que formamos parte de la mesa de los consejos y de los espacios de participación harían que la suma y la voz de los niños y niñas llegue a más lugares y desde más lugares, entre ellos las zonas rurales alejadas de la ciudad con menos recursos. Por todo esto es importante contar con un Consejo Estatal de Participación, donde poder verter la opinión y la voz de los consejos locales, propiciando una estructura de participación juvenil estable que permita que adolescentes y jóvenes participen de manera más activa, fortaleciendo y elevando la opinión y decisiones debatidas en los consejos. Gracias por escucharme y deseo que estas propuestas no queden en el aire. Muchísimas gracias, Alberto. Es el turno de Francisco Javier Rodríguez Lozano, que es cibercorresponsal del Grupo de Participación de Alcázar de San Juan. Gracias, presidenta. Buenos días, señores y señoras. Mi nombre es Francisco Javier y tengo el honor de participar en el proyecto de la Plataforma de la Infancia llamado Cibercorresponsales. Les vengo a hablar de la educación pública, aquella que está a punto de convertirse en una utopía, un recuerdo fosilizado y anecdótico de aquel instante en el que el dinero no determinaba tu posición social. Para mí sería muy fácil redactar esta intervención alabando a la educación pública, pero creo que la han perdido. Ahora les propongo un viaje conmigo. Cierren los ojos y sitúense en septiembre, concretamente en el primer día de clase. Durante este viaje nos desplazaremos por cada uno de los roles que conforman la educación pública. En primer lugar, nos encontramos con uno de los pilares fundamentales de esta, las familias. Estamos en casa y nuestro hijo o hija vuelve de la escuela con la lista de materiales y libros que utilizará este año académico. Somos una familia media, pero desde hace 2 años a esta parte, en la unidad familiar, debido a la ya famosa recesión, solo contamos con unos ingresos de 756 euros, el mínimo que permite el Estado y que considera justo para vivir. Leemos la lista y nuestro corazón no puede evitar acelerar su pulso al comprobar que este mes no vamos a poder hacer frente a tal gasto, ya que de ser así deberíamos renunciar a comer. Hacemos cuentas mientras miramos a nuestro hijo o hija, pero esta no sale. Recordamos que existe una beca para financiar tales libros, pero la emoción nos dura poco, ya que sabemos que el cobro de la beca es tardío y si se obtiene esta es escasa, ya que cada año el número de becas disminuye. Entonces, no podemos evitar recordar aquellos años donde la educación pública hacía honor a su nombre y el Estado se encargaba de la financiación de estos libros. Con la mano en el pecho y sintiendo cómo menoscabamos las oportunidades de nuestro hijo o hija, debemos renunciar a la escuela y con ello a la oportunidad de un futuro mejor para él o ella. Comida o educación, las dos son necesarias para vivir, pero una de ellas para sobrevivir. Parafraseando a Eduardo Galeano, los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados. Cambiamos radicalmente de acontecimiento. Ahora somos profesores en el primer día de clase. Entramos a esta y al contemplar la lista de alumnos vemos que en este curso académico daremos clase a 30. 30 niños que requieren una atención individualizada para el desarrollo de todas sus capacidades. Debemos caer en la cuenta de que somos profesores, no superhéroes. Pero para más INRI encontramos a un alumno de otro país y otro con capacidades diferentes que necesitan aún más apoyo que el resto de sus compañeros. Y en ese momento, amigos, recordamos a aquellos profesionales que fueron despedidos y que hoy harían tanta falta en la escuela pública, asegurando así el desarrollo de todos y cada uno del alumnado. Finalmente somos uno de esos alumnos en una clase con 29 compañeros más y nos sentimos agobiados al no poder progresar en los temas debido a la incapacidad del profesor, ya que debe estar atendiendo al resto de mis compañeros y esta situación nos frustra, nos despista, haciendo que ir a la escuela sea un suplicio para nosotros, perdiendo la motivación ante un sistema que evalúa a todos por igual, ignorando así las cualidades o virtudes que nos caracterizan. No les pediré que vuelvan al mundo real, ya que estamos en él. De suponer que conseguimos superar estas barreras y poder financiarnos la educación, estaríamos expuestos a un sistema inestable que varía cada cierto tiempo debido a la incapacidad política de llegar a un pacto de Estado, produciéndose una tendencia precaria según avanzan estas leyes, creciendo el sector de lo privado en decrecimiento de todo lo público, ya que una sociedad de clases tiende a perpetuar el vértice de la pirámide.
Por este motivo, propones un pacto de educación donde todos los partidos se comprometan a elaborar una ley donde todos y cada uno de los niños tengan acceso a una educación y que no se modifique sustancialmente en función del color del partido que gobierne. Somos víctimas de unos recortes feroces que coartan nuestro futuro y juzgan nuestro destino. De tal manera que exigimos mayor financiación para la escuela pública y les instamos a que creen un acuerdo entre las autonomías y el Estado, donde el estudiante sea el máximo beneficiario. Además de más inversión desde el Gobierno central, ya que este año hemos contemplado cómo se invertía el mínimo histórico en el futuro de un país, su educación. Les pido que, por favor, abran los ojos. Está perdido el futuro si no invierten en nosotros. Seguidamente hemos presenciado cómo de unos años a esta parte la educación se ha convertido en una herramienta de instrucción que aísla las mentes creativas y donde no se motiva el pensamiento crítico del alumno. Y no hay nada más peligroso que un adulto que no tenga la capacidad crítica para elegir sus propias decisiones. Por estas razones, nos gustaría que se volviera a introducir la filosofía en segundo de bachillerato como en niveles más tempranos, ya que esta es una herramienta idónea para la solución de conflictos. La llave para el futuro, señoras y señores, de muchos jóvenes se encuentra en las becas, las que consideramos en primer lugar escasas y no adecuadas a la realidad de las familias españolas. Las becas son el instrumento que permite la igualdad entre clases sociales y por este motivo necesita mayor financiación. Exigimos un sistema educativo que sustente una sociedad en igualdad de oportunidades, una sociedad sin clases. Nos parece injusto que para mantener una beca tengas que obtener determinados resultados, ya que de esta manera tu futuro depende de un número, de una calificación. Olvidándonos de que somos personas y que a veces podemos pinchar, y no por eso nos deben retirar la beca. Proponemos un seguimiento de esta y de la evaluación del alumno para determinar su concesión y prolongación. Nos preocupa la degradación de la educación y cómo afecta a la sociedad. Por este motivo proponemos fortalecer sin excusas la educación pública. Cabe destacar que nos dirigimos a un abismo de ignorancia y violencia donde el bullying es el principal protagonista. El verdugo en esta ocasión es la LOMCE, que ha acabado con la educación para la ciudadanía y ha sentenciado a una generación de alumnos a no saber gestionar sus emociones, derivando esto en frustraciones y odio hacia los demás. Cabe destacar cómo las tutorías han sido fulminadas de cuarto de la ESO, quizá el curso donde éstas cobran mayor importancia, ya que el alumno debe decidir su futuro en los años posteriores. Uno de los problemas de nuestra educación es que no está preparada para educar en valores, emociones y, sobre todo, en igualdad, siendo así cómplice de los comportamientos posteriores del alumnado y perpetuando la violencia doméstica, el acoso sexual o el bullying, entre otros. Y es que en las aulas no se facilitan espacios para el debate y la reflexión, impidiendo el desarrollo de una perspectiva crítica a cada persona, cuando nos encantaría hablar de temas que consideramos importantes, como por ejemplo el cambio climático. Finalizo mi intervención agradeciéndoles su atención y dedicándola a todos aquellos profesores, familias, alumnos y alumnas que durante este tiempo han sido verdaderos superhéroes y su valentía y coraje llenó las calles de España, nuestros barrios, nuestros pueblos y nuestras ciudades de una marea verde color esperanza. Apuesten por la educación o estará todo perdido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francisco Javier. Es el turno ahora de Mireia Mejía Roca, que viene del Consejo Municipal de Infancia de Tarragona. Gracias, Mar. Buenos días a todos y a todas. Soy Mireia Mejías Roca, tengo 13 años y vengo del Consejo Municipal de Infancia de Tarragona, en el que llevo ya 4 años, y presento el tema de protección. Nos gustaría resaltar que la protección es uno de los derechos más importantes y con el que todo el mundo debería poder contar. Además, subrayar que la familia es uno de los factores más importantes para la prevención del maltrato y es por eso que pedimos más leyes que permitan la conciliación familiar. Se debería concienciar sobre la prevención de la violencia y la importancia de la protección para erradicarla, pero no solo a los pequeños, sino a la gente de todas las edades y con actividades dinámicas. Todo el mundo tiene igual derecho a la protección. La protección no solo es arreglar lo que ya está hecho, sino prevenir lo que pueda suceder en un futuro, como dice el Manifiesto de Santander, en el que justo yo trabajé también en este ámbito de protección.
¿Qué ha pasado este año con el tema de protección en la Comisión de Derechos de Infancia y Adolescencia? Hemos comprobado que se han aprobado varias proposiciones no de ley, una sobre maltrato infantil en el ámbito familiar, otra contra violencia sexual infantil y otra sobre protección para los menores de 6 años cuya guarda o tutela haya sido asumida por la Administración. Pensamos que sería importante aprobar también propuestas para la conciliación familiar, ya que, como he dicho anteriormente, es muy importante para prevenir situaciones de violencia. Consideramos que los ámbitos en los que se debe proteger a los niños y las niñas son la familia, las instituciones, los centros educativos, la calle, las redes sociales, los amigos o el ambiente de clase. Además, el bullying es un tema relacionado con la protección que nos preocupa mucho. Sabemos que podemos denunciar, aunque no siempre es fácil, y como miembros de consejos de participación queremos proponer más tutorías y campañas de concienciación. El bullying no es un tema fácil de tratar y es innegable que cada vez se va extendiendo más. Es por eso que debe tratarse de forma efectiva y lo más rápido posible. Debemos erradicar este tipo de maltrato que en el día de hoy está afectando a tantos niños, niñas y adolescentes. Como medida para eliminar este tipo de acoso, nos gustaría que se pueda hacer un seguimiento sobre el número de casos de bullying y también de casos de violencia contra chicos y chicas. Sobre el tema de violencia, se deberían denunciar las situaciones que la contengan, mantener una comunicación positiva con las compañeras y compañeros de clase y las familias, para poder así evitar tanto los casos de acoso escolar como la violencia doméstica. Es importante ofrecer más protección a aquellos casos de niños maltratados por sus familias, de los cuales el Estado ha asumido la tutela. También nos preocupa y queremos denunciar las situaciones de explotación infantil que sufren muchos niños y niñas alrededor del mundo, ya que, como he dicho anteriormente, todos tenemos el mismo derecho a la protección. Otro tipo de violencia es la que es a través de Internet. Queremos más seguridad en las redes sociales, ya que es algo que usamos en nuestro día a día. Relacionado con las redes sociales, y aquí entro en el tema de la violencia sexual, serían las páginas de pornografía infantil que violan totalmente los derechos de la infancia y no se deberían permitir ni estas páginas ni ningún tipo de violencia sexual. En definitiva, debemos erradicar el maltrato infantil, la violencia en el hogar, la violencia sexual y los delitos contra la libertad e intimidad sexual. La protección es la clave para eliminarlas. Se necesitan leyes para poder disfrutar de una infancia y una adolescencia feliz, sin violencias, ni abusos, ni acosos. Muchas gracias por su atención. Gracias, Mireia. Interviene ahora Andrea Cámara Diallo, del Colectivo de Acción para el Juego y la Educación de Alcalá de Henares. Gracias, Mar. Buenos días, soy Andrea, tengo 13 años y vengo del Colectivo de Acción para el Juego y la Educación CAGE, de Alcalá de Henares, Madrid. Llevo participando desde los 9 años, son ya 4 años en actividades de participación. Vengo en representación de los chicos y chicas que trabajamos para defender nuestros derechos y ver cómo podemos mejorarlos. Vengo a compartiros los progresos que durante este año hemos visto que se han hecho en el tema de personas refugiadas. En la intervención del año pasado, Sergio, del Consejo de Participación de Villanueva de la Torre, planteó: hay muchos niños y niñas refugiadas que salen de sus casas y de sus países en busca de un futuro mejor, pero que no es lo que encuentran en su camino. Estos niños y niñas se tienen que separar de sus familias, amigos, compañeros, tienen escasez de agua, comida, asistencia médica durante su viaje, poniendo en peligro sus vidas. En muchas ocasiones, en este camino, se quedan solos y solas, lo que hace que su situación sea mucho más dura y desesperada, ya que al no tener ninguna persona de referencia están desolados y corren más riesgo que otros refugiados de tener una situación de máximo riesgo, incluso de perder la vida. Estos niños y niñas no acompañados
corren peligro de explotación y abusos por parte de traficantes. Llegan a nuestro país, a países donde podríamos acogerles y ayudarles a rehacer sus vidas en un lugar sin guerras, sintiéndose seguros y cuidados. Hay más de 20.000 niños en los campos de refugiados de Grecia, de los cuales casi 3.000 son niños y niñas no acompañados. Actualmente, varios países que acogen a personas refugiadas, especialmente Grecia, acoge a decenas de miles de refugiados, sobre todo de Siria. Sabemos que nuestro país, al igual que otros, se comprometió a acoger a un número concreto de refugiados y refugiadas. De los 17.337 refugiados que el Gobierno se comprometió a acoger, solo 2.431 llegaron a nuestro país. Nos hemos quedado cortos, ¿no? En positivo, sabemos que se ha aprobado en pleno y en comisión una PNL relativa a cómo deben actuar el Gobierno ante la situación de los refugiados en invierno, que sabemos que el invierno hace todavía más difícil su situación y camina a los países de acogida. Hay ONGs que están trabajando en estos grupos, pero es importante que también desde el Gobierno se tomen más medidas de asilo y de proteger a países que también se planteen acoger a grupos de refugiados. Cuanto más seamos, mejor. De cara a qué cosas podemos seguir haciendo durante este próximo año, tenemos unas cuantas propuestas, además de las presentadas por nuestros compañeros y compañeras el año pasado. Garantizar la entrada y asistencia básica de las personas refugiadas, que se comprometió cada país. Fomentar el trabajo y la condición entre países, entidades, para compartir recursos. Propuestas que funcionen en otros lugares. Trabajar, proponer y realizar proyectos y propuestas que especialmente ayuden que la situación de los niños, niñas y jóvenes que se han visto obligados a salir de sus países puedan tener acceso a una educación de calidad, a una vivienda digna y a una protección integral. Todo esto amparado en la Convención sobre los Derechos del Niño, que deben protegerles sin importar su condición y la procedencia. Muchas gracias. Esperamos que tengan en cuenta nuestras propuestas y agradecen enormemente su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Interviene ahora Hugo Trigo Ruiz, del Consejo de Participación Infantil de Las Regueras. Gracias, Mar. Buenos días, soy Hugo Trigo, tengo 11 años y pertenezco al Grupo de Participación Infantil de Las Regueras desde hace 1 año y medio, además de ser miembro del Foro Municipal por los Derechos de la Infancia del Principado de Asturias. Este bloque de salud e igualdad van de la mano y tras conocer los que mis compañeros y compañeras os hicieron llegar el año pasado, me gustaría mencionar ciertas cuestiones sobre las que se deben seguir hablando. Lo primero, agradecer la oportunidad de estar aquí. Además de agradecer el haber tenido en cuenta lo que el año pasado aquí se expuso, pues soy conocedor de que sobre algunas de las propuestas se han realizado el PNL, pero no en todas. Por eso, mi exposición aquí espero que sirva para trabajar en lo que aún está sin llevar a cabo. He de decir que hasta hace pocos días yo pensaba que la palabra salud significaba estar o no enfermo, pero cuando tuve que empezar a preparar lo que aquí quería contar, busqué en Internet su significado y salud, según la OMS, es el estado completo de bienestar físico y social que tiene una persona. Seguí informándome y descubrí que España es el tercer país europeo con mayor pobreza infantil. Solo nos superan Rumanía y Bulgaria. Sin embargo, escucho hablar a la gente de que estamos saliendo de la crisis. ¿Y cómo puede ser las tasas de la pobreza infantil sigue siendo las más altas de Europa? ¿Por qué España solo invierte el 1,3% del Producto Interno Bruto en protección a la infancia cuando la media europea es del 2,3%? Si hablamos de los recursos en los centros médicos, ¿por qué a veces tenemos que salir a la calle para pedir dinero a través de las tecnologías, a través de anuncios publicitarios o incluso a través de ONGs y fundaciones para la investigación o para nuevos aparatos médicos? E incluso yendo más allá, no puedo entender por qué la vida de un niño depende a veces del dinero y de tener que viajar a otro país para buscar soluciones. Debo hacer hincapié en el tema de los medicamentos. No es posible
dependamos de la economía familiar para poder vacunarnos, ya que todos tenemos el mismo nivel a estar prevenidos de cualquier enfermedad, sea cual sea nuestro nivel económico. En cuanto a consultas médicas en la zona rural, cosa que me influye directamente, he de decir que los adultos de mi concejo, que cuenta con unos 2.000 habitantes, tienen médico de cabecera, pero al igual que en otras zonas muchas rurales, el pediatra es inexistente y tenemos que recorrer kilómetros para ir a una consulta. Ahora, si me permiten, voy a hablar un poco de igualdad de oportunidades, que en realidad sigue en la misma línea que lo anteriormente dicho, pues la igualdad se define como la idea de justicia social que define que un sistema es socialmente digno y justo cuando todas las personas tienen las mismas posibilidades de acceder al bienestar social y poseen los mismos derechos políticos y civiles. Este es un tema que a mí personalmente me interesa, porque esto depende de mi futuro, mi bienestar, el de mi familia y el de todas las personas que me encuentre a lo largo de mi vida. Yo voy al cole, estudio, juego, canto, hago deporte, tengo compañeros y compañeras muy diferentes, a la par que iguales entre sí. Algunos son altos, otros bajos, gordos, flacos, y en realidad a mí lo que me hace diferente es que soy Asperger. Pues bien, tengo unas necesidades distintas a los demás. La sanidad pública no tiene medios para poder ayudarnos o tratarnos. Dependemos, y vuelvo a nombrar, de la economía familiar, aunque existen becas de necesidades especiales. Esas becas siempre llegan tarde, pues las clases, los talleres y demás empiezan en septiembre, y la beca, si es que la llegan a conceder, llega en abril. Yo hoy quiero dar voz a todos esos niños y niñas que, como yo, tenemos necesidades especiales para que no tengamos que depender del factor suerte. Suerte en tener un buen pediatra, suerte en tener unos profesores que se involucren en nuestras necesidades y se informen de ellas. Sobre todo, suerte de que la familia puede ir financiando todos esos apoyos psicopedagógicos que necesitamos tanto en la infancia como en la adolescencia. Me gustaría hacer mención a un pacto mundial que se firmó en el año 2015 sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en concreto 17, que tienen como fin ayudar a construir un mundo mejor de aquí al año 2030. Entre todos sus objetivos existen dos que hablan precisamente de lo que les acabo de exponer, por lo que sí bien de la Convención sobre los Derechos del Niño ha de cumplirse. Ahora es por partida doble. A continuación les enumeraré algunas de las metas concretas que ponen esos objetivos y se dará cuenta que es exactamente lo mismo que mis compañeros y compañeras del año pasado y yo estamos pidiendo que se revisen y se tengan en cuenta. Educar a las personas en el abuso del alcohol y drogas. Informar acerca sobre la planificación familiar. Garantizar que todos gocemos del derecho a la salud, lo que incluye médicos de calidad, medicinas y vacunas accesibles y económicas. Acabar con todas las formas de violencia en mujeres y niños. A reconocer el trabajo de la mujer tanto en el hogar como fuera. A promover leyes que garanticen la igualdad de género. Garantizar la protección de todas las personas más desfavorecidas y vulnerables. Para finalizar, le pido a ustedes y a todos los adultos que vivan en la justicia y la integridad, pues nosotros y nosotros viviremos siendo su reflejo. Gracias. Muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas gracias a todos y todas los que habéis intervenido. Han sido intervenciones muy interesantes. No, la después. Sí. Han sido intervenciones muy interesantes y muy sabias que seguro nos harán reflexionar a todos y todas y de las que hemos tomado debida nota. Es importante destacar que estas intervenciones, las que han hecho los niños y las niñas, y luego intervendrá también Yago, son en nombre propio y en nombre de los consejos en los que participan, lo que significa que tiene todavía más mérito. Han sido ellos quien las han preparado. Y ahora vamos a escuchar a los portavoces y las portavoces parlamentarias para que expliquen qué hemos hecho en este año de la comisión y cuáles son nuestros objetivos. En primer lugar, interviene la representante del Grupo Mixto, Marta Sorlí.
Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas por vuestras intervenciones. Estábamos aquí, yo personalmente apuntando muchas de las cosas que habéis dicho, que efectivamente hay que trabajar. Este año de comisión, la verdad es que es el primero y siempre cuesta un poco ponerse en el sitio y empezar a trabajar, y nos hubiese gustado muchísimo que hubiese sido mucho más productivo. Aún así, hemos hecho todo lo que hemos podido y seguimos trabajando para que así sea. Por nuestra parte, sí que nos gustaría remarcar la importancia de que, bueno, la ministra responsable de Infancia todavía no ha pasado, pasará esta misma tarde por esta comisión para saber cómo están y qué es lo que realmente se está trabajando desde el Gobierno. Pensamos que es importante tener ese feedback directo con la ministra y saber qué está poniendo en marcha o qué piensa poner en marcha el Gobierno, que hasta el día de hoy todavía no lo sabemos. Y eso nos lleva a que tenemos esa ley contra la violencia contra la infancia que todavía no se ha desarrollado y no aparece, por lo visto, con intención de desarrollarse en este próximo 2008. Esperemos que también, como decía esta ministra, si algo nos ha enseñado en este año y medio que lleva en el cargo es que sabe rectificar, que constantemente mete la pata y al final acaba rectificando. Esperemos que estos también, al final, dentro de unos meses, estemos hablando de una pura anécdota y que realmente se esté desarrollando esa ley. Por nuestra parte, haremos todo lo posible, como hemos hecho con todo lo que creemos que no se ha hecho bien desde el Ministerio de Servicios Sociales, que es el que ostenta, de Sanidad y Servicios Sociales, que es el que ostenta Igualdad, perdón, que es el que ostenta la ministra responsable de Infancia. Y, por último, sí que me gustaría también remarcar la importancia de las personas refugiadas que se ha nombrado por parte de una ponente, la importancia de empezar a acoger, sobre todo, a niños y niñas refugiadas que están sufriendo como los que más lo difícil que es salir de tu país, de tu tierra, para buscar una vida mejor, y que últimamente ya estamos volviendo a ver esas imágenes desoladoras, que el invierno está haciendo un gran daño a las familias y a los niños y niñas refugiados que se encuentran en condiciones precarias. Por nuestra parte, estamos con total disposición en el Gobierno valenciano de acoger a las personas refugiadas y, una vez más, desde aquí, utilizar esta plataforma para decir que queremos acoger y que esperamos que cuanto antes se empiece con esa acogida. Gracias. Muchas gracias. Interviene ahora, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, Joan Ulloritz. Sí, muchas gracias por vuestra benevolencia, generosidad y especialmente por vuestra crítica. El año pasado también estuve y tuve la ocurrencia de proponer que lo primero que hiciésemos al año siguiente fuese dar explicaciones de qué se había hecho y qué no se había hecho. Y me parece que es muy acertado. Hemos hecho PNLs. Vosotros sois muy generosos respecto a la eficacia de las PNLs. Hemos hecho proposiciones no de ley. Estaría bien que nos pusiésemos deberes y el próximo año trajésemos alguna ley. Trajésemos, como mínimo, algún proyecto de ley que se estuviese tramitando. Por otra parte, me parece también, como sugerencia, que compañeros y compañeras nuestros de la Comisión de Economía y de Hacienda nos acompañasen. A veces, no caeré en la vieja tentación de un político en la oposición de hacer oposición hoy aquí. Es una tentación que no pienso caer. Pero sí que es muy difícil argumentar delante de vuestros argumentos, de vuestra ingenuidad en el buen sentido de la palabra. Los ingenuos en Grecia eran los hombres y mujeres libres. Por tanto, sois libres, sois ingenuos, y delante vuestro cuesta mucho decir argumentos que no son aquellos que pueden satisfacer estas necesidades. Por tanto, esperemos que todo continúe, que sumemos y que tengamos claro a todos los niveles, social, político y territorial,
que la diferencia no es desigualdad, que somos diferentes y que el diálogo y el escucharnos y el compartir permite dar soluciones a los problemas políticos. Estas soluciones, si no las conseguimos hoy, estoy seguro que las conseguiréis vosotros mañana. Muchas gracias, Joan. Interviene ahora en nombre del Grupo Ciudadanos Félix Álvarez. Gracias, presidenta. Gracias 8 veces. Sois 8 ponentes, lo que estáis aquí, 4 chicos, 4 chicas. Y de verdad que no sabría por dónde empezar, porque según ibais hablando iba tomando notas de las cosas importantes que ibas diciendo y como todo lo que has dicho es sumamente importante, no habéis tenido nada de paja en vuestros discursos y hay algo que sí me ha dejado perplejo, que es lo bien que utilizáis el lenguaje. En esta época tan actual, donde las palabras empiezan a perder su significado, sobre todo por lo políticamente correcto, vivimos en la etapa de Humpty Dumpty. No sé si conocéis a este personaje, que es un huevo encorbatado que sale en la segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas y al que nadie entendía, porque él decía que las palabras significaban lo que le apetecía que significasen, con lo cual cuando decía negro era blanco y cuando decía arriba era abajo. Y sin embargo habéis utilizado palabras con una contundencia que a vuestra boca suenan mucho más fuertes y mucho más graves que cuando las decimos los que estamos aquí, en este caso, al otro lado. Habéis hablado de peticiones, habéis hablado de exigencias, participación. Alberto ha repetido la palabra participación un montón de veces. Los reproches que Francisco Javier ha vertido sobre la educación actual, de seguridad, de bullying, de seguridad cibernética. Habéis hablado de diversidad, de refugio, de menores acompañados. Habéis hablado de tantas cosas que a uno se le queda corto el año que ha estado esta comisión trabajando en estos asuntos y encima, como decía mi compañero, esto de las PNL es una generosidad por vuestra parte, porque a veces las PNL no tienen el peso jurídico que nos gustaría que tuviesen y no estaría de más que de vez en cuando el Gobierno trajese alguna ley que modificase sustancialmente todas aquellas cosas que estáis pidiendo. No voy a hacer un repaso de las cuestiones que hemos hecho en esta comisión porque veo que lo tenéis vosotros más claro que nosotros. Habéis dado el número de proposiciones no de ley, de las iniciativas que habéis presentado y solamente invitaros, incluso exigiros a que sigáis en este camino, que es el de la permanente rendición de cuentas que los políticos tenemos que hacer de manera continuada ante vuestros planteamientos. Así que esta comisión, que además yo creo que tenemos la fortuna de que tenemos una gran disposición y colaboración para sacar adelante aquellas cuestiones que modifiquen vuestra realidad y en vuestra boca vuestra realidad, que es la que vivís, en algunos casos que la sufrís, también en nuestra realidad que tenemos que trabajar para cambiarla, para que progrese, para que sea más justa, más equitativa y para, en definitiva, cambiar a mejor vuestra vida. Yo creo que es el único objetivo que nos debe de mover a todos y cada uno de los políticos que estamos en este Congreso. Hacer cosas que realmente cambien la vida de las personas a las que van dirigidas. Así que desde el sonrojo que me ha producido escucharos, porque yo creo que nos sacáis los colores con una facilidad pasmosa, porque a veces nos enfrentáis a nuestras propias carencias y deficiencias, lo dicho, animaros a que sigáis exigiéndonos continuamente rendición de cuentas. Muchísimas gracias por vuestra participación. Muchas gracias. Paso la palabra ahora a la portavoz del Grupo Confederal, Unidos Podemos en Comú Podem en Marea, María Asunción de la Concha. Hola, soy María Asunción, pero me llama todo el mundo Mae. Hola a todos. Estoy hoy sustituyendo a Yone Belarra, que es la portavoz de nuestra comisión. Estaba en otro asunto y estoy encantada de que me haya tocado a mí. Yo quiero hacer aquí alguna pregunta, ¿no? ¿A qué suena la verdad? ¿A qué suena la honestidad? ¿A qué suena la esperanza? Pues yo lo reconozco en vuestras voces. Reconozco todo esto en vuestras voces.
¿De qué partido son estos chicos? ¿De qué partido son estas chicas? Del partido del bien común. Y yo también soy de ese partido. Me ha encantado oíros, me encantaría que fuerais mis compañeros y mis compañeras en este congreso. Creo que lo más importante con relación a la infancia es el derecho a la ciudadanía. Es decir, que cualquier bebé que nazca, que viva, que se críe en este país tenga un derecho de ciudadanía. ¿Y qué es el derecho de ciudadanía? ¿Es una tarjetita donde pone español, española, o es una letra pequeña que hay por detrás? ¿Y qué pone esa letra pequeña? Pues esa letra pequeña está tan llena de huecos que son todas estas cosas que vosotros nos pedís aquí, que no están en esa Carta de Ciudadanía. Y eso es lo que tenemos que conseguir entre todos y entre todas, y os digo que probablemente sea vuestra generación la que tenga que pelearlo, y está muy bien que vayáis ya preparándoos de esta manera que estáis demostrando hoy aquí, impresionante. Me voy a permitir decir alguna pequeña cosa de lo que habéis dicho cada cual, no todo porque todo me parece importante, pero hay cosas que me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, Sara, me encantó que mencionaras a tu abuelo, me encanta esa relación abuelos, nietas, abuelas, nietos, esa relación que pasa, ese pasado que nos da raíces y ese futuro que nos da alas. Me encanta eso que dices. Me ha encantado otra cosa que has dicho nuestra comisión. Por Dios, qué responsabilidad que consideréis que esta comisión es vuestra y así debería ser nuestra comisión. Me lo guardo, me lo apunto. Dice Saray que los infantes tienen una mejor visión de la infancia. Efectivamente, como los campesinos y las campesinas tienen una mejor visión de lo rural y de la tierra, como cada cual sabe de lo que sabe. Y vosotros sois quienes tenéis que traer esa visión que aquí no deberíamos haber perdido, pero mucha gente ya no se acuerda de cómo miraba el mundo cuando no llegaba al interruptor de la luz. Has mencionado los menores de 6 años. Qué importante, lo sabemos todos, que de 0 a 3 y de 0 a 6 es donde se decide gran parte de nuestro futuro. Qué injusto que eso dependa de la situación económica, de la suerte que hayas tenido, de quién es tu padre o quién es tu madre, o si te criaste solo o en una casa de acogida. Qué importante todo eso, Saray, estudiarlo, proponernos, traer cosas. Alberto, me parece es el futuro, porque yo creo que la participación es la palabra que más oigo cuando hablo con gente joven. Nuevas formas de participación, que estos parlamentos un poco apolillados den paso a otra forma de decidir las cosas, a otra forma de debatir las cosas, que nos quitemos, no sé cómo decirte, el alfombreo y que abramos el mundo, que abramos ventanas, que entre aire. También has mencionado otra cosa que me preocupa muchísimo, que es las zonas rurales. ¿Cómo hemos dejado, cómo hemos permitido, cómo hemos fomentado que los sitios donde se cultiva lo que nos da de comer, donde está la vida, donde están los animales, donde está la tierra, que esos sitios sean yermos, abandonados, ninguneados, que se haya considerado que los niños rurales son menos que cualquier otro? Volver a la tierra, volver a las raíces, muy importante. Francisco Javier, hijo mío, tú tienes un carrerón, o sea, impresionante. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, con las cuestiones de la educación. Y como verás, no hay un tema sin otro, tiene que ver con todo esto. Un niño rural no tiene el mismo acceso a la educación, un niño que su familia, una niña que tiene su familia por debajo del margen de la pobreza no tiene, o sea, es que es todo uno y uno es todo, ¿vale? Enhorabuena por tu exposición. Mireia habla de la conciliación familiar, de los niños tutelados. A lo mejor muchos niños, si hubiera habido un seguimiento de esa madre cuando fue por primera vez al ginecólogo, a lo mejor ni fue a ver de cuánto estaba y si estaba embarazada. Si ahí se le hubiera preguntado, ¿tienes trabajo? ¿Dónde vives?
¿Cuántos metros cuadrados tiene tu casa? ¿Tienes pareja? ¿Tienes familia que te ayude? ¿Has tratado con bebés alguna vez? Si a lo mejor ese apoyo hubiera estado desde el principio, muchos de esos niños nunca hubieran llegado a una casa de acogida. Me parece otro tema en el que estaría muy bien que trabajarais y que trabajarais a fondo. Los niños y las niñas a menudo imitan lo que ven en los adultos. En un mundo que divide entre ganadores y perdedores, que la gente que no sabe inglés conoce la palabra loser, tú eres un loser, ¿cómo no va a ser que los niños reflejéis eso en el patio y empujéis al loser? Andrea, me están diciendo que no tengo tiempo. Los refugiados, un tema también de primer orden. Qué vergüenza que solo hayamos acogido a esa proporción minúscula. Hugo, ole tú, ole Asturias, ole las regueras, y demuestras que la biodiversidad y la diversidad es nuestra riqueza. Muchísimas gracias. Interviene ahora Sonia Ferrer, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Bueno, buenos días y bienvenido. Gracias, en primer lugar, a la Plataforma de Infancia y a UNICEF por promover de nuevo este acto hoy aquí en el Congreso. Y gracias, sobre todo, a vosotros y a vosotras, a Sara, Saray, a Alberto, a Francisco Javier, a Mireia, a Andrea, a Hugo y Iago, que le toca posteriormente, que también le vamos a agradecer su participación. El año pasado fue una experiencia piloto, ¿no? La primera vez que venían niños y niñas aquí al Congreso a hablar de lo que le preocupaba, de las reivindicaciones. Pero además de eso también nos pusisteis tarea. Y yo creo que eso es importante porque nosotros estamos aquí también para rendir cuentas a los ciudadanos, a todos, a los que nos votan y a los que no nos votan, como es el caso vuestro. Por tanto, me parece muy interesante que haya tenido continuidad esta cita, que se dé como una segunda cita y que sea ya una reunión estable que vamos a tener todos los años. Me parece muy importante que vengáis aquí y que pongáis sobre la mesa con vuestras palabras lo que vosotros pensáis que es importante para proteger los derechos de los menores, de los niños y de las niñas. Y si nosotros nos tenemos que evaluar a nosotros mismos sería un poco de trampa, por eso está bien que vosotros vengáis y que lo hagáis. Y lo habéis hecho perfectamente, habéis dicho pues las distintas temáticas de lo que hemos hablado en esta comisión, que también es verdad, lo decía una compañera, que es nueva, que lleva poco tiempo, que lleva algo más de un año y que también necesita, igual que vosotros, ese rodaje. Y es verdad que he oído cosas positivas de todo lo que habéis hablado, hemos hablado de abuso sexual, de pobreza infantil, de menores extranjeros no acompañados, de educación, de pobreza, en fin, todo lo que habéis comentado vosotros. Pero yo animaría, igual que el año pasado mi compañero Joan lo hizo, quizá a que deis un paso más, ¿no? Si ya el año pasado fue la experiencia piloto, este año repetís, pues que también o adentréis algo más. Me parece que era Alberto el que decía que se deben crear estructuras de participación estables. Así también lo ha dicho el Comité de Derechos del Niño, que preguntó al Estado sobre la participación infantil y cómo se estaba haciendo realmente. No solamente es importante que haya órganos, sino que funcionen y que tengan en cuenta realmente lo que opinan los niños y las niñas. Por tanto, os propongo que, como queda mucho por hacer, creo que Alberto decía que a lo mejor sería interesante pues que en algunas cuestiones que a ellos les interese, que pudieran asistir a las comparecencias. Hugo decía la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo creo que son temas que es importante que vosotros estéis, que vosotros participéis, que os enteréis, que nos deis vuestra visión. Por tanto, creo y propongo que en las próximas ediciones vayamos un paso más. Lo decían mis compañeros, se han presentado proposiciones no de ley, pero la mayoría no se le hace caso. Por tanto, es importante saber qué pasa con esas PNL, por qué no se le hace caso y si no, volver a insistir. Y para eso vosotros también tenéis vuestra parte de protagonismo. Y termino diciendo lo que también han dicho mis compañeros, que no perdáis ese espíritu crítico que tenéis
que esa vena reivindicativa que nos ayuda a todos, a vosotros, para formaros como personas, niños y niñas que vayan a ser hombres y mujeres solventes en un futuro, y a nosotros también para tomar decisiones. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias y en nombre del Grupo Popular interviene su portavoz, Silvia Heredia. Muchas gracias, presidenta. Saludar a mis compañeros, los miembros de la mesa, de la comisión y también a mis compañeros portavoces. Agradecer y saludar también el esfuerzo que han hecho tanto la Plataforma de Infancia, todos sus miembros, todos sus representantes, por organizar esta segunda comparecencia de la infancia en nuestro Congreso de los Diputados. Y, cómo no, especialmente a vosotros, chicos, a todos los que estáis aquí acompañándonos. Muchísimas gracias por este día, por darnos la oportunidad de escucharos y, sobre todo, a los 8 ponentes, gracias por esos nervios, gracias por ese cariño y, sobre todo, por la ilusión que le habéis puesto a todos y cada uno de los discursos que nos habéis regalado. Bueno, son muchos los deberes que nos pusisteis el año pasado, tenemos que empezar reconociendo las cosas. La verdad es que hemos trabajado desde el Partido Popular muy duro a lo largo de este año y medio para cumplirlo y acercarnos un poquito a vuestras expectativas. Tengo que deciros también que dentro de todas las peticiones que había tenemos que diferenciar entre lo que nos compete a nosotros como Cámara, o sea, lo que podemos pedir desde el Congreso de los Diputados, y lo que debemos de exigir a otras comunidades, o en este caso a otras administraciones como las comunidades autónomas, ¿no?, o los propios ayuntamientos. Y partiendo de ahí, pues me gustaría empezar por lo más importante, que creo que lo señalaba Mireia, hablaba de la educación. Y cuando ella hablaba de la educación, yo creo que todos los que estamos aquí sentados, todos los políticos que os estamos mirando a los ojos, tenemos un trabajo fundamental por delante, que es aprobar el Pacto de Estado por la Educación. Ahora mismo, como sabéis, estamos trabajando en él. Llevamos varios meses intentando cerrar ese gran pacto, que yo creo que será la clave de bóveda del futuro vuestro, y que ahora mismo pues, se ha alcanzado el acuerdo de los 15 primeros bloques de ese pacto. Yo le pido a todos los grupos políticos que no nos quedemos ahí, que sigamos adelante para que no se bloquee por ninguna circunstancia ni partidista ni sectaria, y que nos sentemos realmente por el bien de vosotros. Yo voy a poner todo lo que esté encima de la mesa, sobre todo desde el Grupo Parlamentario Popular, para que se consiga, y yo creo que ese es un gran reto. Por supuesto, pues para acabar con uno de los principales problemas que se ponían encima de la mesa, del fracaso escolar que sufre nuestro país, de que los padres tengan la libertad de poder elegir el sitio donde quieren que estudien sus hijos, y también en el idioma que estudien sus hijos, es muy importante. Que también los niños, sobre todo niños de determinados colectivos, como el colectivo gitano, no se vean segregados en colegios especiales para ellos y que los tengan metidos en colegios guetos. Creo que hay que luchar por todas esas necesidades que tiene nuestro país, que yo creo que es muy importante para que no se queden atrás. Y a mí también me gustaría entrar a hablar de nuestras iniciativas. Yo creo que estamos aquí también para rendir cuentas de nuestra iniciativa, hablar del trabajo que hemos desarrollado durante estos meses. Y hablaba Saray del acoso escolar. Mireia hablaba del acoso escolar, y ahí tienes a la responsable, que es nuestra querida compañera, mi compañera del Grupo Popular, Loreto Cascales. Ella es la que ha elaborado a lo largo de estos meses todas y cada una de las iniciativas que hemos presentado para combatirlo. Presentó una iniciativa para prevenir y frenar el maltrato en el ámbito escolar. Ahí también tenéis a Ana Vázquez, que es la responsable de maltrato, de violencia, de todo lo que está relacionado, porque ella es Policía Nacional, tenéis que saberlo todo. Entonces, es una experta en conocer todos y cada uno de los aspectos de esta materia, y por eso también se le ha encomendado desde el Grupo Popular defender la prevención, en este caso de una iniciativa que presentamos para promover medidas de prevención de lesiones no intencionadas en la población infantil. En eso estamos trabajando desde el Grupo Popular, porque se necesita más coordinación desde el Estado, desde las comunidades autónomas y, por supuesto, desde los ayuntamientos. También han dicho mis compañeros, los demás grupos políticos,
que estamos, como sabéis, hemos llevado a pleno una primera avanzadilla para conseguir una ley integral que luche contra la violencia hacia la infancia. Estamos trabajando, como sabéis, en eso. Ahora mismo está en manos del Ministerio el elaborar un borrador que muy pronto verá la luz y que seguramente, como sabréis, pues atenderá esa gran necesidad, esa gran preocupación que tiene nuestra sociedad. Están trabajando para ello no solamente el Ministerio, sino también organizaciones sociales muy importantes como Save the Children o también universidades como la Universidad de Comillas de aquí de Madrid, para intentar cerrar ese borrador lo antes posible, que quede también ese matiz encima de esta mesa. Nos pedíais también el año pasado que hiciéramos más hospitales, que creáramos también más centros especializados, o incluso que se llegara a convenios con los supermercados para que a las familias que lo necesitaran se les pudiera acercar una cesta de la compra. Esas son las pequeñas competencias que a lo mejor habrá que pulir. Eso habrá que exigírselo, o en este caso el tema de los convenios con los supermercados, a los ayuntamientos, ¿vale? O el tema de hacer más centros de salud, o en este caso pues a las comunidades autónomas. Pero está bien que nosotros también podamos hacer desde aquí todo lo que esté en nuestras manos. Iniciativas también en las que hemos presentado en nuestra comisión, pues desde el Grupo Popular, como mejorar el estilo de vida para que sea una vida más saludable, la de los menores, la detección temprana de los trastornos alimentarios, o también el papel fundamental que tienen los pediatras, que son los primeros pues, que pueden percibir los primeros casos de maltrato infantil. Y en igualdad de oportunidades no quiero terminar sin hablar de la atención temprana. Atención temprana que yo creo que nos interesa a todos, que se reciba la misma atención temprana, el mismo número de horas de atención temprana en todas y cada una de las comunidades autónomas que tiene España. No es justo que en Madrid se reciban 4 horas de atención temprana y en Andalucía se reciba solamente 1 hora. Por lo tanto, también presentamos una iniciativa para que se armonizara desde el Congreso de los Diputados a través de las comunidades autónomas este servicio tan necesario para los menores. ¿En qué estamos trabajando? En todas y cada una de las cosas que nos habéis planteado, desde el tema de los refugiados, el tema del acogimiento familiar, el tema de la publicidad infantil en las redes sociales, combatir la hipersexualidad, en el tema también de los ahogamientos de menores. Y voy a finalizar porque si no me va a matar la presidenta. Y nada más, simplemente agradeceros el que estéis aquí, que sepáis que estamos, tanto mis 2 compañeras que ya os he nombrado como Óscar, que me está mirando desde allí, a vuestra disposición ahora cuando terminemos para aclararos, para explicaros, para abordar cualquier tipo de iniciativa que os preocupe. Y nada, muchas gracias por vuestro trabajo, de verdad, de corazón. Bienvenidos al Congreso de los Diputados. Sí, con el permiso de la presidencia, solamente pues mandar un abrazo, toda la solidaridad, todo el apoyo a Save the Children, que ha sufrido un atentado en Afganistán con víctimas. Creo que era el foro para decirlo. Muchísimas gracias, Félix. Gracias a todos y todas las portavoces. Es el turno ahora de Iago Herrera Pascual, que alguien me decía que me lo había dejado, y no, es que Iago le toca ahora un papel muy importante, que es dar la réplica y exponer las propuestas de trabajo mutuo entre los niños y niñas y la Comisión. Doy paso entonces a Iago Herrera Pascual, del Consejo de Infancia y Adolescencia de Pedrola. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Soy Iago Herrera Pascual y tengo 12 años. Vengo desde Pedrola, Zaragoza. Pertenezco al Consejo de Infancia y Adolescencia de Pedrola desde hace 4 años y al de la comarca Ribera Alta del Ebro. Sara, Saray, Alberto, Francisco Javier, Mireia, Andrea, Hugo. Muchas gracias. Entre todos hemos aportado buenas ideas que, si se llevan a cabo, harán de nuestros pueblos o ciudades un lugar mejor para vivir. Por ejemplo, si se crease el Consejo de Participación Estatal, como sugería Alberto, facilitaría la organización de un mayor número de contactos entre chicos y chicas del Consejo y el personal de la mesa. Póngannos a prueba y vean de lo que somos capaces de hacer. Para que los adultos del futuro estemos mejor preparados, hablamos también de ser mejores personas en el más amplio significado de la palabra. Habrá que asegurarse de que los profesores sean buenos profesionales. No solo hablamos de la parte académica, sino también de la parte emocional, porque la educación
No solo son las notas de los exámenes, la educación va más allá. Sin olvidar algo obvio, y es que en la educación deben intervenir los profesores, los padres y nuestro entorno. Uno de los objetivos que debemos plantearnos como sociedad es que todos estos elementos que influyen en la educación han de perseguir estos objetivos conjuntamente y estén preparados de la mejor manera posible. Sin ello, será difícil acabar con el acoso y el abandono escolar. Debemos asegurarnos también de que todos los niños y niñas tengan acceso a una enseñanza de calidad, sean ricos o pobres. Una sociedad no puede permitirse el error de que el próximo Einstein, por nacer en un entorno desfavorecido, no llegue a existir por no poder acabar secundaria e ir a la universidad. Imaginemos que solucionamos todo lo anterior y casi con toda probabilidad nuestro futuro Einstein acabe llegando a ser esa persona que cambia el mundo, pues aún así se podría fastidiar. Porque ¿cómo le van a resolver las dudas o le van a ayudar sus padres con los deberes o recordarle que debe hacer los deberes, que a veces pasa? Si su familia nunca está en casa porque está trabajando. Aprovechando esta oportunidad que se nos brinda de poder comunicar nuestras ideas con la intención de que se puedan convertir en realidad, sobre lo que nos comentaba mi compañera Andrea, entendemos que es difícil, probablemente imposible, que la problemática de los refugiados se acabe. Pero un Estado con el poder que tiene debe plantearse no rendirse ante esto. Es un problema que nos afecta a nosotros y nuestros vecinos los refugiados. Hay que tratar de resolverlo, y si no es por altruismo, pues que sea por egoísmo. Pero en nuestras zonas rurales hacen falta niños y personas jóvenes. Ahí lo dejo. Estas personas refugiadas, especialmente los niños y niñas, para integrarse en nuestra sociedad deberán conocer sus derechos y sus obligaciones, igual que el resto de ciudadanos. De entre estos derechos y obligaciones no podemos olvidar la parte que tiene que ver con la salud, porque por mucho que hagamos todo lo comentado anteriormente, ¿de qué nos sirve si luego no podemos disfrutarlo porque nosotros o nuestros familiares están enfermos? Todos suponemos que organizarlo y mantenerlo es costoso y complicado, pero trabajando y aportando ideas, ¿por qué no va a mejorar? Nosotros todavía no podemos ni curar ni dirigir hospitales, pero observamos las cosas con atención y tenemos un gran espíritu crítico. Ojo, espíritu crítico, pero con una intención constructiva. Podemos hablar de curar personas y, claro, que hay del planeta, porque usando las energías renovables curaremos la Tierra, aunque el cambio climático y la contaminación tienen su lado positivo. Él, por sí mismo, acabará con las guerras. ¿No va a quedar nadie para combatir? Más vale que nos pongamos las pilas. Después de haber hecho un resumen general de las ideas en las que nos basamos para hacer nuestras propuestas, paso a enumerar las diferentes solicitudes que hacemos. Comenzar con el diseño de un Consejo de Participación Estatal. Aumentar los espacios de encuentro entre niños y niñas y los miembros de la Comisión de los Derechos de Infancia y Adolescencia. Promover la participación ciudadana con campañas de sensibilización. Concienciar centros educativos de la importancia de educar y enseñar con dinámicas y actividades participativas. Seguimiento del número de casos de acoso y maltrato contra niños. Elaboración de una ley para erradicar la violencia en la infancia. Elaboración de plan de medidas para facilitar la conciliación familiar. Cumplimiento del Pacto con Europa sobre refugiados. Mejorar los recursos en los centros médicos. Ampliar el número de consultas médicas en zonas rurales y impulsar el uso de las energías renovables. Esperamos que nuestras propuestas no queden en el aire y que muchos más niños y niñas tengan esta misma oportunidad. Gracias. Gracias, Iago, y a todos los y las ponentes por estas propuestas. Es obligación de esta comisión, en su trabajo como representantes también de la infancia, debatirlas y alcanzar acuerdos sobre ellas. Como presidenta me comprometo a establecer los cauces necesarios para que sea así. Y doy paso nuevamente a Iago para que exponga ya las conclusiones de la jornada.
Muchas gracias, señora presidenta, otra vez. En el nombre de mis compañeros y compañeras y en el mío propio, quiero agradecer la gran oportunidad que se nos da de estar hoy aquí para trabajar por todos. Gracias a todos y cada uno de los que habéis hecho esto posible y agradecemos la confianza que se ha depositado en nosotros. Los adultos nos hablan continuamente del gran poder que tenemos para cambiar la sociedad al participar en estos actos, aunque también deseo que sepan que nosotros somos conscientes de ello. Como se le dice a Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esta aventura en la que nos encontramos, de la que también han podido disfrutar y trabajar otros compañeros hace un año, no ha hecho nada más que empezar. Si esto fuese un videojuego, la siguiente pantalla la tenemos en Oviedo. Por lo tanto, quedáis invitados al 5º Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil en Oviedo, los días 25, 26 y 27 de mayo. Ayudadnos a crear el puzzle de nuestros derechos. Por lo tanto, para preparar las temáticas del encuentro, un grupo de 20 chicos y chicas de 10 comunidades autónomas ya han trabajado para la propuesta de temas. Como es lógico, seguiremos tratando educación, protección, igualdad, identidades y diversidad, cambio climático y modelo de cuidados. Eventos como el de Oviedo, que se convierten en espacios permanentes de participación, aunque lógicamente cambia la ciudad en la que se desarrollan, nos permiten poder trabajar más y aportar todavía más cosas. Debemos hacer seguimiento a las propuestas hechas durante esta comparecencia en el Congreso o en otro acto, como el ya comentado Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil. Ahora bien, para poder valorar y hacer ese seguimiento, necesitamos que se nos informe de los progresos y decisiones que se tomen después de esta reunión. Y porque entendemos que estos informes deben de ser públicos, que si no, si fuera por nosotros, con un grupo de WhatsApp nos valdría. Señoras, señores, gracias por escucharnos y atendernos. Y recuerden, tenemos una cita. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarnos a esta cita. Anotamos y asistiremos, cómo no. Quiero, antes de cerrar el acto, agradecer la asistencia, agradecer a los ponentes, a los organizadores y también quiero hacer mención especial a los trabajadores y trabajadoras de la Cámara que han hecho este acto posible y que me consta que además les hacía muchísima ilusión. No puedo cerrar el acto sin dejar de reafirmar mi compromiso como presidenta para establecer estos cauces de participación, que sea una participación real y constante de la infancia en nuestra comisión. Además de agradecer la presencia de los asistentes hoy aquí, quería pedirles también a ellos y a ellas un compromiso. Una de las preguntas que formuló el lunes el Comité de los Derechos del Niño a la delegación española fue qué medidas se estaban tomando en nuestro país para contribuir a que la participación infantil fuera un objetivo socialmente mayoritario. Sin duda, hay iniciativas que deben tomarse desde las instituciones, pero todos y todas podemos contribuir a cambiar y mejorar esta sociedad adultocéntrica y conseguir que la voz de la infancia y su mirada tengan el espacio y el protagonismo que justamente les pertenece. Muchísimas gracias y se levanta la sesión.